Bienvenidos una mañana más a la casa del Señor. Vamos tomando nuestros lugares, vamos acomodándonos. En esta mañana les quiero invitar a abrir su Biblia en Josué 3:5. Dice: santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Este versículo se da en un momento muy especial en donde el pueblo de Israel estaba a punto de cruzar el río Jordán y entrar a la tierra prometida. Del otro lado los esperaba todo este desafío y todo lo que aún no sabían, y seguramente el milagro de Dios de poder entrar a esa tierra que él había prometido. Pero Dios, antes de hablarles del milagro y demás, le dice a través de Josué al pueblo una indicación que es santificaos. La palabra santificarse viene del hebreo kadash, que significa apartarse, consagrarse o dedicarse a Dios. Es preparar el corazón y de cierta manera ponerse a cuentas con Dios antes del paso siguiente, por así decirlo. Y eso es lo que yo leía en este pasaje, de que antes de decir, bueno, vamos a cruzar de esta manera, vamos a hacer lo otro y demás, Josué les dice de esta forma: primero, santificarse, y les pide que preparen su corazón, porque antes de hacer una obra en ellos y delante de ellos, Dios quería hacer una obra dentro de ellos. Y creo que esa es una invitación para nosotros también en esta mañana, que muchas veces, incluso a mí me ha pasado y por eso lo comparto, de que vengo con expectativas de decir, Dios, hace milagros adelante nuestro, en nosotros, en la iglesia, que se puedan escuchar las personas que hablen en lenguas, que se mueva tu espíritu. Pero digo, muchas veces es como que uno espera ese milagro y no es consciente de que primero nos tenemos que santificar y preparar nuestro corazón para lo que Dios quiera hacer antes. Esto también requiere dejar de lado las distracciones, las preocupaciones, el cansancio que muchas veces tenemos, o cualquier cosa que ocupe el lugar que hoy y en realidad siempre le corresponde a Dios. Pero en este momento que venimos a recibir de Dios, tomémonos ese tiempo para poner a Dios en primer lugar y entregarle todas esas cargas, porque Él se preocupa igual por nosotros, pero entregárselas a Él y decir, quiero apartarme para vos, quiero en esta mañana poder consagrarme a vos, y luego de esa manera, preparando el corazón, Dios va a hacer algo en nosotros. Yo lo creo así, amén. Bueno, nos vamos a poner en pie, vamos a adorar al Señor con un corazón dispuesto. Señor Jesús, gracias por esta mañana, papá. Gracias porque nos bendecís, gracias porque nos cuidás, gracias porque nos permitís poder tener un espacio, Señor, donde adorarte, donde bendecir tu nombre, Señor, donde poder elevar nuestras oraciones, Señor, en completa libertad. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú nos santifiques, Señor, que estés obrando primeramente en nosotros, Señor, en nuestros corazones, papá. Que tú saques todo aquello que no está, Señor, que no tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Que quites toda distracción. En esta mañana queremos entregarte nuestras cargas. Vos sabés, Señor, la situación de cada uno de nosotros, nuestras preocupaciones, Señor, nuestras obligaciones. Te pedimos que tú te lleves todo esto, Señor, para poder estar en completa conexión contigo, Señor, en esta mañana, que tú puedas estar obrando en nuestros corazones, dándole a cada uno lo que necesita, Señor, de parte tuya. Creemos, Padre, en que el mismo Dios que hacía milagros en la Biblia, Señor, sigue haciendo milagros hoy en día, papá. Por eso deseamos poder día a día durante la semana preparar nuestros corazones, Señor, para lo que vos tengas preparados para nosotros y para la iglesia, Señor. Aún bendecimos la vida de nuestro pastor también en esta mañana,
que tú lo estés capacitando, Señor, bendiciendo, Padre, que le estés dando todo lo que Él necesita de vos también en esta mañana, Señor, en este momento para Él, Señor. Renueva su fuerza, Señor, para la gran tarea que Él tiene, Padre. Aún también te pedimos por nuestros hermanos que están pasando por diversas pruebas, Señor, aquellos que nos ven por las redes sociales. Tú estés obrando, Señor, sanando incluso a cada persona que lo necesite, Señor. Lo creemos, Señor, sabemos que tú estás haciendo milagros, Señor, también. Te pedimos, Padre, que aquellos que van a venir, Señor, que puedas atraerlos en esta mañana con lazos de amor, Señor, y visítanos en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en este lugar. Queremos adorarte y bendecirte, Señor. En tu nombre poderoso, amén y amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. Y le damos la bienvenida. Hay 3 hermanas que, bueno, fueron operadas en estos días y hoy están con nosotros. ¿Qué le parece? ¿Todo salió bien? Judith, Mabel, Mercedes, bienvenidas a la casa de Dios. ¿Por qué no le da un abrazo al que está al lado? Sabe que somos una familia en el Señor. Diga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bienvenidos a la casa de Dios. Alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa. Júbilo y danza, hay libertad en tu casa. Celebración y alegría, pues hoy es un nuevo
¿Cuándo se alaba a Dios? Cuando uno se siente libre, amén. Así que usted procure sentirse libre en la presencia de Dios. Y hay una palabra que dice que el que está en Cristo, ¿qué es? Una nueva persona, una nueva criatura. Así que eso es lo que a nosotros nos da alegría al corazón, saber que lo que antes vivimos o hicimos o en donde estábamos parados ya no estamos más. Hoy somos nuevas personas en el Señor, amén. ¡Aleluya! Muy bien esas palmas. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre. Soy libre, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Aleluya. ¿Cuántos han sido liberados del pecado y de la maldad? Del mismo infierno, amén. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Fuerte sí para el Señor. Aleluya, gracias Jesús. Entrego mi aflicción, mi vergüenza yo le doy. No estoy cambiando.
si no fuera por tu gran misericordia, papá. Como dice tu palabra, estaríamos consumidos, Señor. Gracias por habernos, Señor, hecho completos en vos, por habernos restaurado. Gracias por todo lo que hiciste aquel día que te conocimos, Señor. Gracias, enamóranos cada día más de vos. Hacenos que de constante te tengamos presente en nuestro pensamiento, en nuestra intimidad, Señor, en nuestros hogares. Que tu presencia se haga real, Señor. Te amamos, Padre, porque vos nos amaste primero, Señor. Y queremos adorarte de corazón, Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir, Jesús.
siglos de los siglos. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad, Señor, tu gran misericordia, Padre. Señor, no queremos dejar este momento, esta oportunidad de adoración, Señor, para entrar en tu presencia de corazón, amado Dios. Gracias, Jesús, porque tenemos hambre y tenemos sed de Dios vivo. Señor, como dice tu palabra, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios, el alma mía. Señor, tenemos hambre y tenemos sed de ti, de tu palabra, de tus abrazos, Señor, y de tu gran amor, Jesús. En esta mañana te damos la gloria, mi Rey. Queremos también ofrendar, Señor, desde nuestro corazón, dar nuestra ofrenda como un olor fragante, Señor, como una actitud también de fe, Padre, de obediencia, amado Dios. Gracias, papá, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar nuestra ofrenda al Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta
Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Yo vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Gracias, Jesús. Señor, te damos gracias. Bendecimos a los niños, Padre, que van a estar yendo a su clase. Dios, que los acompañes, que les des sabiduría y sea tu amor. Y Señor, revélate aún desde pequeños a ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Vamos a darle lugar a la palabra de Dios y a Valen, que en esta mañana va a compartir. Bendiciones, ¿cómo están? Que en esta mañana Dios esté bendiciendo sus vidas. Antes de pasar a la palabra de Dios, queremos comentarles que este día viernes se va a estar haciendo una nueva charla, un nuevo taller para los adultos mayores y para todos aquellos que sean acompañantes o que estén interesados en esta temática. Y en esta oportunidad nos toca una charla de tecnología, que sabemos que por ahí es algo que cuesta, que es difícil, y más en el uso de aplicaciones que son necesarias en este momento, como las que se van a tratar, la aplicación Mi PAMI y la aplicación nueva del BNA. Y además va a haber una sección de prevención de estafas por teléfono, que sabemos que es algo muy común y que es fácil de caer. Así que bueno, recuerde, hermanos, que esto es también un evento, aparte de formación y de servicio, es un evento también evangelístico, porque vienen personas que no conocen al Señor, quizá una mujer, un hombre a quien le estás predicando, un amigo, una amiga que tiene una mamá, un papá, un abuelo, una abuela, y son momentos en los cuales como iglesia nos ponemos a servicio de la comunidad, brindando este espacio de capacitación, pero también de contención, de amor, de un rico cafecito. Así que hoy vamos a estar pasando este flyer por el celular. Te animo a que invites a alguien, que lo reenvíes, que lo puedas compartir. ¿Cuántos de acá tienen conocido algún adulto mayor conocido? Alguien que se haga cargo, quizá también. Usted venga. La iglesia tiene que estar aún los más chiquititos porque, bueno, estamos a servicio de la comunidad. ¿Amén? Y por otro lado, recordarles que en este nuevo mes de agosto vamos a tener una nueva pasteleada. Así que bueno, probablemente va a ser el 8 de agosto. Vaya ya agendando la fecha también para ponerse a disposición del servicio de Dios. Amén. Bueno, ¿por qué no oramos un minutito más? Nos concentramos y le decimos, Señor, habla mi vida, habla mi vida. Papá, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por poder estar en tu casa. Gracias, Señor, porque vos sos nuestro Dios poderoso, aquel
que no nos deja desamparados, Señor, aquel que nos recoge, aquel que nos ayuda, aquel que nos sostiene con su mano derecha, Señor. Hoy queremos darte a vos toda la gloria, Señor, toda la honra, pedirte que tomes dominio y control de nuestro corazón, Señor, de nuestra mente. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre, Señor, que vos puedas hablar a lo profundo de nuestro corazón con lo que hoy hayas traído, Señor. Queremos que nuestros corazones sean una tierra buena, Señor, en la cual vos hoy deposites tu semilla para que podamos dar frutos, Señor, mucho más de lo que esperamos, de lo que sintamos o de lo que comprendamos, Señor. Porque vos sos fiel, porque vos sos grande, porque grandes son tus promesas, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tomes dominio, autoridad de esta reunión, Señor, y que todos podamos recibir, Señor, lo que vos tengas para decirnos, y todo sea para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando de algo importante para nosotros, que sabemos que tenemos un propósito en Dios, que sabemos que Dios nos ha llamado con un fin. El otro día leí algo que me confrontó y me dejó pensando mucho. Justamente es algo que Dios viene hablando a mi vida. Y leía esto, a ver si le suena. Decía, vivimos en una generación que siempre quiere ser promovida, pero no quiere ser procesada. Quieren plataforma, pero detestan pasar por el desierto. Quieren influencia, pero detestan la formación. Quieren que Dios los use públicamente, pero evitan que Dios trabaje en ellos en lo secreto. Y esto me habló un montón porque es algo muy real para nosotros como seres humanos, con nuestro orgullo, con nuestro me lo sé todo. Y si pudiéramos ver cada uno de nosotros lo que Dios tiene preparado en particular, quizá algunos dirían, quiero eso ya. Y otros, no, eso es imposible, no puede ser. Pero si algo sabemos es que nadie en nuestra naturaleza está dispuesto a abrazar el proceso con alegría, como diciendo, ay, qué bueno ser tratado, porque eso implica espera, implica dolor, cambios, incomodidad. Y justamente hay en la Biblia alguien que Dios le mostró sus planes y tuvo que vivir un gran proceso para que se pudiera cumplir su propósito. Pero aunque fue amado, fue odiado, fue exaltado, fue humillado, en ningún momento dejó de confiar en Dios. La adversidad, los problemas, las situaciones difíciles no lo hicieron endurecerse, ni la prosperidad lo hizo enaltecerse. Así que hoy su ejemplo, su historia nos va a ministrar para que nosotros estemos listos para ser promovidos, no por nosotros, sino por Dios. Ese es el título de hoy, promovidos por Dios. Así que quiero que me acompañes a Génesis 37, versículo 1, donde vamos a conocer mejor la historia de José, donde vamos a desglosar mejor su vida, que es una historia que quizá la tenemos tan sabida como, ¡ay, el jovencito José!, pero que nos deja tantas enseñanzas para que podamos ser promovidos por Dios, para que podamos ser preparados y estar listos para cumplir el propósito de Dios. Génesis 37, 1. Y leemos rápidamente esta parte que ya todos conocemos, que dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Jacob a José más que todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente.
Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Él les dijo, oigan ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Así comienza a contarse la historia de José, el menor de sus hermanos, hijo de Jacob, y nos revela que él tenía, primeramente en esta parte de la historia, una orgullosa falta de sabiduría, porque en esta relación de ser el hijo más amado, el que informaba a su padre de lo que hacían, Dios le da un sueño, una revelación del futuro. Y sabemos que realmente Dios iba a exaltar su vida, y por eso Él le hizo soñar con esto, pero él no tuvo tacto. Imagínense, después dice que soñó otro sueño y le contó a sus hermanos. Imagínense si ya fue imprudente que contara el primero, el segundo todavía más, porque encima en este sueño lo ponía sobre su padre y su madre. Así que era como que ya hasta el padre y la madre, si lee la historia, dice, bueno, pará, bajando los humos. Como le digo, vamos a ir sacando estos puntos importantes de la historia de José que nos dejan una enseñanza implacable de cómo ser promovidos por Dios. Y esto de su imprudencia al contar sus sueños de esta forma me lleva a mi primer punto, que es que cuando Dios te muestre su propósito, no pienses en vos mismo, sino pensá en los demás. En esta parte de la historia, José contrasta grandemente con Jesús, porque Jesús quiere que seamos como Él lo fue en esta tierra, que estaba enfocado ¿en quién? ¿En Él? ¿Voy a ser el Salvador? No, en los demás. Era una persona centrada en los demás. Y déjame decirte que nuestro propósito siempre será para bendecir a otros. Este es el primer punto que tenemos que entender. Porque Dios no promueve a personas, a siervos, porque tienen que ser estrellas, porque van a hacer lo necesario, sino para bendecir a otros, para que sean de bendición a otros. Bueno, luego de esto, continuando un poco, dice que sus hermanos se fueron a trabajar con las ovejas y como era de costumbre, Jacob envía a José a que los inspeccione y a sus hermanos, para que después le informen. Leamos el versículo 18 de este mismo capítulo, que dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, ¿qué hicieron? Conspiraron para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, vengan, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y le dijo, no lo matemos. Y ahí continúa diciendo de que no decidieron matarlo al final, que su sangre no sea sobre sus manos, pero lo echaron en esta cisterna vacía y dijeron, bueno, aparte de dejarlo ahí, hagámonos plata, vendámoslo como esclavo. Se ve que se descuidaron un momento y lo vieron madianitas, mercaderes. Los madianitas mercaderes lo vieron primero antes que sus hermanos, así que lo sacaron de la cisterna, fueron más rápido y lo vendieron ellos como esclavo. ¿Y a quiénes lo vendieron? A hombres de Egipto, específicamente a Potifar, que era capitán de la guardia de Faraón. Ahora, en el capítulo 39, vamos a ver cómo continúa esta historia que ya nos dice en el versículo 1
que fue llevado José a Egipto, a casa de Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio que lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Paremos ahí. ¿Qué igualdad de palabras puede tener próspero y esclavo, no? Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él, Potifar, lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, ¿qué pasó? Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Esta primer prueba de José, de ser vendido como esclavo, de ser vendido como un objeto, fue terrible. Pero en medio de todo esto Dios nunca lo perdonó, sino que, como les decía recién, permitió Dios que José fuera un esclavo. Pero aún siendo un esclavo, era un hombre próspero. Y me encanta esta parte de la historia, porque realmente a ojos humanos, qué bendecido podía ser un esclavo. Pero ¿qué pasa cuando hay un hijo de Dios en un ambiente? Tendría que pasar esto, que a causa de nuestra confianza en Dios, el lugar donde estamos, la gente que nos rodea, sea bendecida por Dios. ¿Se acuerda que le dije del primer punto? Que nuestro propósito es para bendecir a otros. Así que la vida de José iba tomando esta forma del propósito de Dios. Esto me lleva a mi segundo punto, que es que no dejes de confiar en Dios aunque no estés en el lugar en donde esperabas. No dejes de confiar en Dios aunque no estés en el lugar que esperabas. Porque normalmente nos quejamos de que por ahí Dios nos haya puesto en un lugar o una situación difícil, fea. Pero sin embargo, la voluntad de Dios es que nosotros confiemos en Él, aprendamos a confiar en Él, y de ahí venga la bendición de Dios. A ojos humanos, muchas personas pueden creer que la bendición viene a causa de tener autoridad o de estar al mando, pero vuelvo con el ejemplo de Jesús, que vino y se hizo servidor de todos, hizo un siervo, una vida humilde, y que sabemos que Dios lo exaltó por sobre todas las cosas. Pero bueno, esta clase de situaciones que en la vida de José lo descolocaron totalmente de su normalidad, el hijito amado con la túnica de colores, que mientras los hermanos estaban trabajando él estaba durmiendo una siestita, fue llevado a esta turbulencia, a este momento difícil. Y esta clase de situaciones son donde realmente se ve si nosotros estamos con Dios o no. Fíjense que, curiosamente, aunque era esclavo de Potifar, nos dice que por su confianza, por su trabajo diligente y por la bendición de Dios, José le mostró a Potifar que Dios era real. Versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él. Y en el ambiente donde estás, sea con tus conocidos, tus jefes, tus profesores, deben ver la diferencia que hace Jesús en nuestras vidas por la forma en la que trabajamos, en la forma en que servimos, la forma en la que hacemos las cosas. Su trabajo diligente, su sabiduría, su presencia le hizo entender a Potifar, este varón egipcio, que no tenía conocimiento de este verdadero Dios,
que Dios era real. Así que dice que Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Dios estaba sobre todo lo que tenía. Fíjate, podemos cambiar lugares, entornos, situaciones si Dios va con nosotros. Y bueno, preciosamente, aunque era esclavo, fue puesto en el lugar más alto de la casa y del campo de Potifar. Pero bueno, después de esto, en este lugar, en la casa de Potifar, la mayoría sabe qué pasó, que cada día José era tentado con la mujer de Potifar, que lo perseguía y le rogaba que estuviese con ella. Sabe que haciendo números de la historia, dice que cuando fue vendido como esclavo tenía 17 años, y después hasta lo que sucede después en la historia, en ese trayecto se cuenta que estuvo 11 años en la casa de Potifar. Qué prueba difícil. Cada día José era tentado con la mujer de Potifar y le rogaba ella que estuviera con él. Y esto me lleva a mi tercer punto, que Dios va a probar tu integridad para ver que estés listo para lo que se venga. Dios va a probar tu integridad para ver que estés listo para el propósito que Él tenga, para lo que Él va a traer. La palabra dice que Dios no trae la tentación, pero obvio que Dios usa la tentación para probar y mostrarnos qué hay en nuestro corazón y prepararnos a través de las situaciones para estar listos, firmes, hechos perfectos para lo que Él tenga. Y quizá en tu propósito la tentación no venga por el lado sexual, sino, por ejemplo, por ganancias deshonestas, para que mientas, para que le pises la cabeza a otra persona, para que niegues principios cristianos o para que simplemente vivas dando el menor esfuerzo y seas igual a los demás que están a tu alrededor. Primera de Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Así que va a ser Dios que va a probar tu corazón para ver que estés listo para lo que venga. Pero así como viene la tentación, Dios te da la salida. ¿Qué hizo José? José llamó pecado al pecado. Fijémonos qué importante, porque el diablo no es tonto. El diablo sabe que vos tenés un propósito, que yo tengo un propósito. ¿Y qué quiere hacer? Quiere movernos el piso, que nos rindamos, que nos vayamos, que caigamos en la tentación para que no hagamos la obra que Dios tiene preparada para vos y para mí. Y acá la importancia de llamar al pecado, pecado. Lo que te hace mal, te hace mal. Lo que tenés que dejar, lo tenés que dejar, porque si no va a ser un freno para el propósito de Dios. El versículo 9, que estamos leyendo del capítulo 39:9, cuando la mujer le estaba insistiendo y diciéndole que duerma con ella, él le dice: no hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha sido reservada sino vos, que sos la mujer. Y le dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? José llamó pecado a lo que era pecado. Sabía que esto podía ser una trampa mortal, porque le había sido todo dado en sus manos y Dios lo prosperaba. Pero si caía en esto, iba a ser destituido, no solo de su cargo humano, sino también de la bendición que tenía de Dios. Así que él dijo: ¿cómo voy a hacer yo este gran mal y voy a pecar contra mi Dios? Vino la convicción de Dios y que dice: huyó.
Y esta es la estrategia para toda tentación, para cuando venga la prueba a hacerte caer, a ver qué onda, huí. No es más sabio, más inteligente aquel que dice, bueno, a ver qué pasa, que no sé qué. Huir. Porque de esta manera Dios pudo continuar con su propósito en la vida de José. Ahora con lo que sí uno podría decir, no. Porque lamentablemente, ¿qué pasó? La mujer de Potifar mintió y dijo que él la había perseguido y le había dicho, no, estate conmigo. Así que, lamentablemente, José fue enviado a la cárcel porque, sí, obvio, Potifar le creyó a su mujer y fue enviado a la cárcel como que había estado él persiguiendo cuando no era así. Pero, aunque fue enviado a la cárcel, sigue ahí latente el propósito de Dios, porque una vez más fue notable que Dios estaba con él. ¿Qué peor situación podía venir ahora? Había sido vendido como esclavo. Era un esclavo. ¿Qué peor podía venir? Estaba en la cárcel. Versículo 21 y 22 de este capítulo 39 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Era evidente que Dios tenía un plan con este hombre, con José. Y me parece sumamente importante que cada uno de nosotros entendamos la importancia que pese a cualquier circunstancia, aún esto lo más pesado que era estar en la cárcel como un delincuente, aunque él era inocente, ante cualquier circunstancia nos mantengamos fieles a Dios. Porque si vos estás con Dios, estés donde estés, Dios te va a promover. Aún en esta situación difícil, horrible, injusta, dice que el jefe de la cárcel lo vio con gracia a José. Y dice que lo puso a cargo de los otros presos y que no se tenía que preocupar por nada el jefe de las cosas que tuviera a cargo José, porque todo Dios lo hacía prosperar en sus manos. ¿Y qué pasó? No sé si alguna vez le ha pasado en su vida que es como que aparecen circunstancias que vos, si tenés sabiduría e inteligencia, decís, ¿qué estará preparando Dios? ¿Qué está pasando? ¿Quién cae en la cárcel? El jefe de los coperos del rey y el jefe de los panaderos, que había habido un complot contra el faraón y son enviados a la cárcel estos jefes. Y quiero que me acompañes a leer el capítulo 40 ahora, seguimos avanzando en la historia, 44. 44 dice, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, al copero y al panadero. ¿Y qué dice? Y José les servía y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, ¿qué pasó? Tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Versículo 6. Vino a ellos José por la mañana y, ¿qué dice? Los miró. Y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal sus semblantes? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo ahora.
¿Y por qué me freno en esta parte? Porque esta sección dice algo maravilloso de este hombre de Dios. Y es que en el versículo 6, cuando él pasa por la mañana, como seguramente era costumbre, dice, y los miró. Y he aquí, se dio cuenta que estaban tristes. Y los miró. Esto me lleva a mi punto 4, que donde estés, Dios te va a poner personas que necesitan a Dios y que van a colaborar con tu propósito, pero debes verlas. Debemos verlas. Fíjense qué simple palabra, pero ¿qué hubiera pasado si esa mañana José hubiera pasado caminando y no los hubiera mirado? Y no hubiera visto, no hubiera tenido el interés, porque ¿qué dice la palabra? Que les servía. Estaba cercano a ellos, era una persona que estaba ayudándoles, les servía. Estaba en contacto con ellos, con su necesidad, cómo están, que necesitan. Entonces pasó esa mañana y los miró y se dio cuenta de que estaban mal, de que estaban tristes. Y este mirar de José fue con atención. Fue con atención, porque todos podemos decir, sí, yo miro a la gente a mi alrededor. Pero no sé si te ha pasado por ahí de ir en un colectivo, de estar en una reunión. Y es diferente cuando mirás, mirando y, no sé, capaz que sea, sí, tiene esta ropa, lo que sea. Pero cuando vos te pones a mirar la cara de la gente, podés discernir un montón de cosas y capaz que ves uno que está así, este está preocupado, otro triste, porque estás mirando intencionalmente. Así que, como miró José con atención, observó que estaban mal y vio la oportunidad de ayudarlos. Y no solo eso, sino que le dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Venga, cuéntenme. Así que les mostró a Dios. Y José interpretó los sueños de cada uno de estos hombres, del copero y del panadero, que Dios les mostraba a través de sus sueños cuál iba a ser el destino de sus vidas, qué iba a pasar. Y dice la palabra que fue hecho con ellos como José les había dicho. Uno iba a ser llamado nuevamente a servir al faraón y otro iba a morir. Así que el copero fue vuelto a su puesto de trabajo y el panadero se le cortó la cabeza. ¿Y saben qué pasó al final de este capítulo? Cuando José le interpreta el sueño a estos hombres, le dice al copero, cuando estés en aquel lugar, cuando vuelvas al faraón, no te olvides de mí. No te olvides de mí. Pero dice, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Aunque José le pidió, el panadero se olvidó de él. Ahora pregunto, ¿acaso había sido en vano que José fuera atento y ayudara a estas personas? No. Lamentablemente, con nuestra escala de valores, cuando ayudamos a alguien, normalmente solemos esperar algo a cambio. Ya sea que nos den algo o el sentimiento de decir, ay, ayudé a alguien. Porque eso es lo que está en nuestros corazones. Pero la realidad es que cuando miramos a alguien con los ojos de Cristo, hacemos las cosas desinteresadamente. Y José, que lo servía, lo hizo a través de este sentimiento de exaltar a Dios. Así que no fue en vano, y principalmente porque conocemos qué pasa después. Dios sabía que iba a llegar el momento justo. ¿Cuántos años pasaron? 2 años. Que el copero, se olvidó de José. Capaz, imagínense, estar en la cárcel, que todos los días es como un número menos o un número más, que ya no puedo
más estar en esta situación, en esta circunstancia. Había venido esa supuesta salvación de que el copero volvía y le iba a poder contar al faraón y se olvidó. 2 años. 2 años. Qué difícil es no ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero quizá estás o estoy viendo demasiado arriba, porque aún en la cárcel, en la situación crítica, José estaba siendo bendecido. Había sido promovido por Dios, había hallado gracia ante el jefe de los carceleros. Así que, ¿qué es necesario en medio de la prueba, de la situación difícil? Paciencia, espera, confianza en que va a llegar el momento justo en el que Dios haga su obra. Así que, luego de 2 años, pasó algo. Y es que el faraón tuvo 2 sueños y nadie en todo el territorio podía interpretar qué significaban esos sueños. Y me imagino yo, no sé si Dios habrá puesto en el corazón del faraón, porque cuando soñás algo, viste, hasta lo googleás y por ahí te dice qué significa. Me imagino que habrá venido un montón de gente para decir, a ver, vamos a revelar qué significa tu sueño. Y seguramente creo que Dios mismo le habrá hecho sentir, no, eso no es, por acá no. Y no había quien le interpretara el sueño, porque ese lugar estaba preparado para un hombre que fielmente seguía esperando el cumplimiento del propósito de Dios. Y en ese momento, cuando nadie podía interpretar el sueño, el copero, ¡pum!, se le prendió la lamparita y se acordó de José. Y le dijo, yo conozco un hombre que en la cárcel nos interpretó unos sueños y se hizo como él dijo. Así que José fue llevado ante la presencia de Faraón para interpretar sus sueños. Acompáñame al capítulo 41 ahora, versículo 15. 41:15 dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y eso me lleva a mi punto 5. Había llegado el momento de gloria. El momento justo para que José, si lo hacía bien, iba a ser sacado de la cárcel, iba a poder recuperar libertad. Y se acordaron de José, lo llevaron ante el faraón y el faraón le dijo, he oído de vos que podés interpretar los sueños. Y José le dice, no está en mí, sino mi Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Punto 5. Cuando estés en un lugar o en un momento de gloria, recordá darle la gloria a Dios. Porque esta es la única manera de realmente permanecer, de no echar a perder el propósito de Dios. Porque ¿qué hubiera pasado si salía ahí el orgullo de José y sí, le interpreté el sueño al copero y al panadero y se cumplió? Quizás los sueños que hubiera interpretado ahí de Faraón no hubieran sido la verdadera respuesta. Fíjate la importancia de que aún en el momento en que las cosas te salgan bien, que te aparezca una oportunidad, que se te abra una puerta de bendición, digas, no está en mí. Sea Dios la gloria. Esto es de Dios. No es por mis fuerzas, por mi capacidad. No es por quién yo soy, por mis títulos, por lo que he hecho. Es por gracia de Dios. Y calculo yo que José no tenía baja autoestima porque era en su casa el más amado, tenía su túnica,
Quizá podría haber sido una persona que en su interior estaba el orgullo ahí como una batalla constante, como te pasa a vos, como me pasa a mí. Pero de todas maneras, aunque pudiera estar esa tentación, él no dio el brazo a torcer y dijo, reconozco, esto viene de Dios. Así que recordá, cuando estés en un lugar o en un momento de gloria, dale la gloria a Dios. Así que, no con su sabiduría, con la sabiduría de Dios, José interpretó los 2 sueños del faraón. Le dijo que iba a pasar acá 7 años y después otros 7 años, 14 años a futuro, interpreta José. Y me encanta esto porque José no solamente interpreta el sueño del faraón, sino que ¿qué hace? Le da una estrategia para que no venga el hambre sobre Egipto. Tremendo. No solo usó ahí en el don de Dios, sino que siguió esa sabiduría, me encanta, le dio la estrategia a Faraón. Poné así, junten la comida, poné a hombres que sean sabios a traer la comida, a controlar, a proveer. Es tremendo porque José le da la estrategia a Faraón para que no hubiera hambre en Egipto. Seguimos, no es por sus capacidades, era la sabiduría de Dios, pero fíjense, estar atentos a lo que va pasando, a los sucesos, a las oportunidades que Dios te va dando. Mientras vos le des la gloria a Dios, Dios va a seguir abriendo puertas. Y dice el capítulo 41, versículo 37 al 40. 41-37. El asunto, la estrategia, le pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Qué pasó? El plan de Dios seguía extendiéndose. Los sueños de José continuaban con su cumplimiento. 11 años en la casa de Potifar. No sé cuánto tiempo en la cárcel con esos 2 años que al principio hubiera tenido la esperanza de decir, se van a acordar de mí, no se acordaron. Pero como él se mantuvo firme, que es lo que quiero que nos quede en la mente, permanecer firmes a pesar de todo, como él permaneció, llegó el momento y Dios lo promovió. José es puesto como gobernador de Egipto. ¿Y por qué? ¿Porque dice que tenía bella presencia? No, porque demostró ser sabio, entendido y por sobre todo porque nunca se había apartado de Dios. Y todos los que estaban con José veían que Dios estaba con él. ¡Qué diferencia tan grande! ¿Qué promueve? ¿A quiénes promueven hoy en el mundo? Lamentablemente. O aquel que es sumamente altanero, pisa cabezas, hace estrategias malvadas para llegar al poder. O aquello, podríamos decir, chupamedia, que decimos el término criollo. O aquel que se junta y hace cosas malas con una persona para poder obtener un puesto. Esas cosas está mirando el mundo porque está pervertido por la maldad del hombre y porque el diablo gobierna el mundo. Pero ¿a quién promueve Dios? Aquellos sabios entendidos que se mantienen fieles y que permanecen buscando la voluntad de Dios. Y esto no es una historia
podríamos decir, meramente espiritual, que Dios lo utilizó, por ejemplo, en el caso de Moisés, para liberar al pueblo de Dios, para hacer esto con el pueblo de Dios. José fue puesto en un lugar de autoridad completamente secular para bendecir y que el pueblo no pasara hambre. Entonces, Dios también quiere utilizar tu vida y promover tu vida en lugares en el que vos muestres que estás con Dios y las personas que no sepan quién es Dios puedan conocerlo a través de tu vida. Esas oportunidades van a venir, esas charlas van a venir. Pero es importante que cada uno de nosotros entendamos que no tenemos que autopromovernos, no tenemos que buscar ser promovidos por otros, sino en los secretos ser trabajados por Dios para que Él nos promueva, para que Él nos abra camino. Así que José fue puesto como gobernador de Egipto porque demostró ser sabio, porque demostró que Dios estaba con él. Y mi punto 6 es que la fidelidad a Dios es lo que te permitirá ver cumplirse el plan de Dios en tu vida. La fidelidad a Dios va a permitirte ver cumplirse el plan de Dios en tu vida. ¿Qué dije? La fidelidad a Dios. Yo pensaba y digo, ¿cómo hace uno para ser fiel? Y la fidelidad a Dios viene de la obediencia y de la confianza. De la obediencia y de la confianza. Porque, ¿qué significa que yo sea fiel a Dios? No es solamente la fidelidad acá en mi mente que digo, vos sos mi Dios, vos sos mi Dios, vos sos mi Dios. Sino que soy obediente con mis acciones, con mis decisiones. Entonces, como obedezco a Dios, porque Él me dice, hace esto, en la palabra me revela, viví de esta manera, y yo hago esa obediencia, le estoy siendo fiel a Dios, porque estoy haciendo lo que Él me hace, porque estoy entendiendo lo que me revela. Y después soy fiel en la confianza, porque cuando vos estás en una prueba, en una situación difícil, y dejás de confiar en Dios, ahí hay infidelidad. Porque si vos sabés que Dios es poderoso, que Dios es fiel, que no puede negarse a sí mismo, entonces aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y confías en sus promesas y confías en su palabra, te vas a mantener fiel en los momentos de lucha, de prueba y cada día de tu vida. Así que la fidelidad a Dios, esta obediencia, esta confianza en Él es lo que te va a permitir ver cumplirse el plan de Dios en tu vida. Así que José llevó a cabo el plan estratégico en Egipto. Y dice la palabra que hubo hambre en toda la tierra menos en Egipto. Gobernó José de una forma sabia, de una forma esforzada, porque en todos los momentos que él trabajaba, ¿qué hacía? Servía y hacía, esforzado. Y dice que no hubo hambre en Egipto, sino que ellos se volvieron proveedores de otros pueblos. ¿Y qué pasó? De esta manera llegó el hambre también a la casa de Jacob, su padre, y sus hermanos. Y dice la palabra que Jacob le ordenó a sus hijos que fueran a buscar comida a Egipto. Normalmente los hermanos nunca hubieran ido a Egipto. Dos cosas. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ir a Egipto? Pero segundo, imagínense el remordimiento que hace 20 años atrás vos no sabés qué pasó con tu hermano, que lo metiste en una cisterna, que querías matarlo, que no sabes si está muerto o si lo vendieron como un esclavo. Un remordimiento, 20 años que ocultaron la verdad a su padre y le dijeron que pensaban que había sido muerto. Pero bueno, la necesidad los llevó a Egipto y sucedió lo que tenía que suceder. 20 años después José iba a volver a ver a aquellos
que lo traicionaron. Capítulo 41, versículo 6. Perdón, capítulo 42, versículo 6. Dice, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde han venido? Ellos le respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías son, para haberlo descubierto del país, han venido. Frenamos ahí. Todo esto podría haber sido muy diferente, pero Dios lo planificó de este modo, no solamente para salvar a las personas de este hambre que venía, sino también para restituir debidamente la relación de José con sus hermanos. Dice que vinieron y se postraron ante él. No lo reconocieron. Imaginémonos que estaban acostumbrados a ver a un jovencito de 17 años, pero además vestido como ellos, y ahora era un egipcio, que sabemos los egipcios todo montado con su maquillaje, sus cosas, y no lo reconocieron. No sé si te ha pasado alguna vez que estás viviendo tu vida y ves a lo lejos a alguien que te hizo algo malo, a alguien que te hizo daño, que te traicionó, y quizá no lo tenés acá, pero ves hacia lo lejos y sentís un espadazo en el corazón. Te agarra un dolor porque recordás lo que te hicieron, lo que viviste, el dolor que sintiste. Y me imagino lo que debe haber sentido José en ese momento, de ver a sus hermanos que lo traicionaron. Y bueno, como se postraron a él, el primer sueño de José se cumplía. Que había soñado que estaban sus dos hermanos y era representado cada uno con esas cosas y él en el medio y se postraban ante él. Tanto se burlaron de él y Dios lo cumplió. Dios lo había puesto en esa posición porque sabía el corazón de José, no porque quizá en ese momento los hermanos o hasta él mismo podría haber pensado, se van a inclinar ante mí. Pero fíjense cómo Dios fue trabajando en el corazón de José para que sea promovido y ahora llegar a este momento tan crítico de tener cara a cara a aquellos que le dieron la espalda. Así que ellos no sabían que era José, la historia continúa y José los interroga, no les revela su identidad obviamente, los retiene 3 días y luego los libera con la condición de que traigan al menor, su hermano nuevo, que ahora había sido como ese suplantador porque el padre se había encariñado con él, y les dice que traigan al menor a ese lugar para que ratifiquen sus palabras de que no eran espías y así no mueran. ¿Y saben qué pasó ahí? Comienza el trabajo de esta restitución de la relación entre los hermanos, porque dice la palabra que viendo tantas dificultades los hermanos de José, de que simplemente fueron a buscar comida y los meten presos, les dice ustedes son espías, los tratan de esta manera que ellos no esperaban y les dicen que traigan a su hermano menor. Así que, ¿qué pasa? Los hermanos de José empezaron a sentir culpa y dijeron, pero se decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Se acordaban de lo que hicieron hace 20 años. Hemos pecado contra nuestro hermano y por eso nos ha sobrevenido esta angustia.
haciendo un paréntesis, fijémonos cómo cuando no solucionamos nuestras relaciones, vivimos atados de la angustia, del dolor. Pero Dios iba a utilizar todo esto para su gloria, porque ahí en medio había un hombre que era fiel a Dios. Y dice que ellos pensaron, por eso que hicimos nos ha sobrevenido esta angustia. Y curiosamente, José no era que hablaba con ellos así en hebreo, sino que tenía un intérprete, porque acordémonos, estábamos en Egipto, entonces él era el señor egipcio y había un intérprete que traducía lo que hablaban. Y cuando ellos dijeron esto, a causa de lo que hicimos contra nuestro hermano, de nuestro pecado, nos sobrevino esto. José estaba ahí escuchando, porque hablaban entre ellos, pero él escuchaba. Y dice la palabra de Dios que lo decían frente a él, y entonces al escuchar esto se apartó y lloró, sabiendo lo que significaba esto que ellos decían. Así que bueno, José los envía nuevamente a casa, dejándolos sin que supieran el dinero que habían traído para comprar. Se los devolvió, se los metió ahí. Y luego de convencer a Jacob, los hermanos vuelven a Egipto trayendo también al menor. Y ya vamos finalizando con la historia, el capítulo 43, versículo 24. 23, perdón, les dice el mayordomo de José. Él le respondió: paz a ustedes, no teman, vuestro Dios, el Dios de vuestro padre, les dio el tesoro en sus costales y yo recibí su dinero. Y sacó a Simeón a ellos, que había quedado encarcelado. 24, y llevó aquel hombre a los hombres a casa de José, y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. ¿Por qué leo esto? Porque el mayordomo de José, aquel que representaba, que estaba a cuidado de la casa de José, no los recibió como ellos hubieran esperado ante esta situación, que habrán sido encarcelados, acusados. Ellos esperaron ser apresados nuevamente como esclavos, que les quitaran todo, porque ustedes robaron, lo que sea. Pero José, ¿qué hizo? Dio la orden de que los trataran amablemente. Y el amor y la bondad de José era lo que realmente iba a ganar nuevamente a sus hermanos. Los que lo iba a traer al completo arrepentimiento a sus hermanos, de entender lo que habían hecho. Dice que nuevamente al ver a José se inclinaron ante él con agradecimiento y nuevamente se cumple el sueño de José. Pero esto me lleva a mi último punto, que estamos viendo este proceso de cómo ser promovidos por Dios, lo que es necesario. Pero ahora yo te hago esta pregunta: ¿qué va a haber en tu corazón cuando vengan a vos aquellos que te hicieron mal? ¿Qué va a haber en tu corazón cuando vengan aquellos que te hicieron mal? Porque recordemos el punto 1, tu propósito es para bendecir a otros. Hay una gran diferencia entre aquellos promovidos por Dios, que Dios los pone en una situación de bendición, y que cuando se acercan a aquellos que alguna vez te traicionaron, te trataron mal, dijeron cosas malas de vos, te hicieron daño. Hay una gran diferencia entre aquellos que al permanecer fieles van adoptando el carácter de Cristo y aquellos que no. Porque ¿qué quería Dios de todo esto? No era solamente para que se cumpliera el sueño de José, que sus hermanitos se inclinaran ante él. Dios quería restaurar una situación familiar. Dios quería restablecer la relación entre ellos. Quería que ellos se arrepintieran del pecado que habían hecho, porque le habían hecho un mal tan grande a su hermano. Y quería que José los perdonara
y se sanara esa relación. Y capaz, me atrevo a decir, José vivió unas pruebas durísimas, durísimas, pero quizá esta era la prueba más difícil, perdonar a aquellos que le hicieron daño. Tremendo, tremendo. Nos tiene que dar convicción de decir, Señor, necesito que me formes para ser promovido. Porque ¿qué hablábamos al principio? Queremos ser promovidos, queremos hacer esto, lo otro, pero no queremos pasar el proceso. ¿Qué hubiera pasado si el jovencito de 17 años era puesto como gobernador de Egipto de un momento para el otro y no hubiera sido procesado por Dios? Probablemente hubiera habido hambre y probablemente él no hubiera tenido la capacidad de perdonar a sus hermanos. Así que, ¿qué va a haber en tu corazón cuando vengan a vos aquellos que te hicieron mal? Porque cuando vos estás con Dios y cuando Dios te bendice, se nota. Pero también van a venir aquellos que están mal, que se equivocaron, aquellos que están hambrientos y sedientos. Y vos y yo tenemos que tener el corazón sano y listo para también abrirle los brazos a esas personas y ayudarlos. Y como hizo José, los recibió amablemente, les abrió las puertas de su casa, les dio la comida. Y aún dice que después hasta se mudaron al lugar y no pasaron necesidad. Que el ejemplo de José, que aunque podría haberse vengado de cientos de maneras porque tenía el poder de toda una región, José entendió que Dios tuvo misericordia con su vida y así también él tenía que tener misericordia con sus hermanos. Así que estés donde estés, no te olvides que Dios te puso ahí para hacer bendición a otros. Que Dios te promovió, que sí, Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida, pero no por el hecho en que nos sintamos más felices, sino porque vos y yo fuimos llamados para hacer luz y sal, para revelar al pan de vida, aquel que sacia la sed de las personas. Así que la historia de José finaliza con que José se da a conocer a sus hermanos. Ya no aguantó, dice la historia, lloró y les contó todo. Y me llama la atención cómo la palabra describe cada vez que él se iba llorando. Porque obvio, había sentimientos completamente encontrados del dolor que vivió, de la oportunidad, de que se cumplió el propósito de Dios, un montón de cosas. Y quiero que leamos en el capítulo 45 lo que les dice a sus hermanos de manera compasiva, 45:5. Dice, cuando José se da a conocer a sus hermanos, ahora pues no se entristezcan ni les pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Y ahora el versículo 8 dice, así pues no me enviaron ustedes acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. A pesar del dolor, de las pruebas, José nunca dejó de entender que era Dios quien lo había enviado a donde estaba. En ese momento él no tenía este versículo que tenemos nosotros, pero ¿qué dice la palabra? Cuando pases por las aguas, estaré contigo. El fuego no te quemará. José, a pesar de todas las pruebas, entendió y le dijo a sus hermanos indirectamente, no se sientan mal, yo los perdono, porque entiendo que fue Dios al final el que me trajo a este lugar. Fue Dios el que me envió a donde debo estar. Así que quiero decirte
que no mires atrás con remordimiento, ni tengas miedo de lo que va a pasar. Porque a través de la historia de José yo puedo entender que aquello que me causó dolor es lo que Dios va a usar para mi propósito. Y volvemos al inicio. No queremos ser procesados, no queremos pasar por el desierto, no queremos sufrir. Pero todo lo que pasamos, todo lo que vivimos es la preparación de Dios para promovernos, para cumplir su propósito. Todo lo que hayas vivido, Él te va a preparar para estar listo hacia donde te quiere llevar. Así que, hermanos, esto es una exhortación a que no busquemos estar en lugares o hacer cosas sin la preparación de Dios, sino que confiemos en el plan de Él. Que como dicen en Corintios, agradezcamos por lo bueno y por lo malo. Sean conocidas sus peticiones delante de Dios con acción de gracias. Pidamos a Dios tener este corazón, porque obviamente yo miro a mi persona y digo, cuánto me cuesta tener compasión, perdonar, confiar en Dios a pesar de las pruebas, de las circunstancias. Pero ¿qué ha puesto Dios en tu corazón? Al Espíritu Santo, que dice que es nuestro ayudador, el que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Y la clave de José es que él permaneció siendo fiel a Dios sin importar qué. Y yo pensaba, se cumplió la parábola de los talentos en él. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Te animo a que tengamos esta determinación de ser fieles en cada proceso, en cada momento. Quizá hoy estás en lo más bajo de tu vida, en la prueba más difícil, pero permanece fiel a Dios, porque si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondrá. Vas a ser promovido por Dios, no por quién sos, sino por quién Él es en vos. Así que hoy está su Espíritu Santo acá para que le digamos, Señor, te necesito, dame la gracia, dame la guía, pone las palabras en mi boca. Y la coronación de todo es que podamos orar declarando lo que dice el Salmo 38:8. Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en vos. Vas a ser enviado, vas a ser utilizado como herramienta de Dios en lo que Él preparó para vos. Pero es necesario que permanezcas fiel, es necesario esta obediencia, esta perseverancia y que se forme en vos y en mí este carácter de Cristo. Que si vemos la historia de José, vamos viendo estos parecidos con Jesús, estas cuestiones que nos llevan al Nuevo Testamento y que debemos comprender. Así que ponete de pie. No quiero hablar más porque es una historia muy larga, pero sé que el Espíritu Santo habló a tu corazón. Sé que es una semilla que va a cumplir el propósito por la cual Dios la envía hoy. Así que orá y decirle, Señor, confío en que vas a cumplir tu propósito en mí. Prepara mi corazón. Promoveme cuando vos veas necesario, pero que en todo momento, en todas pruebas, en todas circunstancias, yo confíe en vos. Seas formado en mí. Señor, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Yo primeramente te doy gracias, Señor, porque una vez más traes tu palabra para guiarnos. Señor, eso ya es un hecho increíble, Señor, que nos da la oportunidad de entender, de leer tu Biblia y de saber cómo movernos, cómo dirigirnos. ¿Cuántas personas hay que están perdidas, que no saben qué hacer con su vida? Y vos, Señor, nos has dado propósito, nos decís qué hacer.
Hacenos entender hoy, Espíritu Santo de Dios, que esto no es solamente para nosotros, que Señor hemos sido bendecidos para bendecir, que vos nos querés promover, nos querés dar propósito para bendecir a otros, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, no queremos tener un corazón duro, queremos ser blandos y compasivos como lo fue José con sus hermanos. Queremos estar dispuestos a perdonar, a servir, a ser íntegros, Señor. Te pedimos perdón por las veces que hemos fallado, Señor, por las veces que no hemos demostrado que vos estás con nosotros, por las veces que no nos hemos dejado tratar en los secretos, Señor. Llévanos a la intimidad, llévanos, Señor, a conocerte, a amarte, a valorarte de tal manera que el mundo cuando nos vea pueda ver que ahí está Jesús. Señor, en tu santo nombre lo pedimos porque solos no podemos, Señor. Pero entendemos lo que dice tu palabra, que vos vas a poner el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y de eso nos agarramos. Confiamos en tu propósito, confiamos en tus promesas, Señor. Vos sos grande, vos sos poderoso, Señor. Vos sos amoroso, Rey, nuestro restaurador, el que nos perdona, Señor, el que nos alimenta, el que nos ayuda. Precioso Salvador, queremos todo lo que sea tuyo, Señor. Quita las distracciones, quita los pecados, Señor. Quita, amado Rey, las barreras que no nos llevan a ser promovidos por vos, Señor. En el nombre de Jesús. Queremos, Señor, creer con todo nuestro corazón que vos vas a cumplir tu propósito en nosotros. Pedimos que no seamos, Señor, un freno para tu voluntad, sino que podamos ser herramientas, Señor, de gloria para vos. En el nombre de Jesús, te invito a que sigas orando, que le pidas, que clames a Él para que Él restaure tu corazón. En lo secreto, contigo quiero estar. Quiero tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, allí en tu altar, puedes abrir mi corazón y trabajar. Restaura mi interior con tus manos de amor. Solo busco ser más como tú. O en la multitud te adoro, en lo secreto te adoro. En mi habitación o en la multitud me rindo, solo tú eres digno. Contigo quiero estar, puedo tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, allí en tu altar, puedes abrir mi corazón y trabajar. Restaura mi interior con tus manos.
solo tú eres digno. Sí, Señor. La palabra, Padre, fue dada. Danos un corazón obediente, Señor. Que, Señor, no transcurra nuestra vida como un sobreviviente, papá, sino como alguien con propósito, Señor. Que ya quede, Padre, en lo profundo del mar nuestro pasado, nuestros dolores, Señor, nuestras heridas, las personas que hay a veces en la cárcel de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor, puedan salir fuera a través del perdón, papá, y podamos caminar libres, Señor. No estamos hoy pensando en una promoción, Señor, humana, sino, Señor, en hacer esa voluntad que nos proyecta, Señor, a tu plan perfecto para nuestras vidas, Señor. En esta mañana hay un grupo, Señor, de hijos que se rinden a tus pies. Que, Señor, esta palabra quede grabada como fuego en el corazón, Señor, y que cuando estemos enfrentados, Padre, cara a cara con aquellos que nos hirieron, que nos hieren, Señor, o que nosotros herimos, Señor, pueda salir, Señor, esta palabra como un ancla de nuestra fe, Señor, para poder amar, para poder verlos con los ojos de misericordia, Señor, para poder ver, Señor, que si nosotros no hacemos, Padre, lo que tenemos que hacer, Señor, se cancela, Padre, esa proyección de plan divino, papá. Usa nuestras vidas y perdona nuestros pecados, Señor. Perdona la lejanía, perdona, Señor, cuando nosotros, Señor, bloqueamos a personas en nuestra mente para no sentirnos heridos, Padre, pero tal vez, Señor, tu plan sea, Señor, humillarnos, tal vez sea, Señor, tu plan seguir amando, Señor, sin condiciones y morir, Señor, morir, Padre, como dice literalmente tu palabra, Señor, morir, Padre, para que seas fuerte, Señor, en nuestro ser, Señor. Gracias por tu amor, gracias por ese Espíritu Santo que viene, Señor, como una guía, como ese consuelo que necesitamos, Señor, en el dolor, en la amargura, papá. Y gracias porque tu Espíritu es aquel que nos va a sostener, Señor, en el día de conflicto, aquel que nos va a hacer, Señor, entender que hay más, Padre, que no se terminó nuestra vida solo en el dolor, Señor, solo en la amargura, solo en situaciones que nos hirieron, que hay más, Señor, hay más, porque vos has venido a dar vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias por Valen, bendícela, Señor. Gracias por su vida, por su corazón puro, Señor. Y gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Danos fuerzas, Padre, para avanzar. Dale fuerzas a esta congregación, Señor, para cumplir tu plan, Señor. Únenos, Señor. Únenos en un mismo sentir, Señor amado. Gracias por tu gran amor y tu gran misericordia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Le damos las gracias al Señor, amén, que cuando venga todo esto que hablaba la palabra, saquemos del corazón la palabra de Dios, la obediencia y la bondad de Dios, amén. Hermanos, no sé si lo hemos nombrado algunos de los que estuvo arriba, el pastor les manda un gran abrazo, ya sabe que él ama a su congregación y todos los precios que cada uno de nosotros los siervos de Dios pagamos es por el bien de la iglesia, para dar, para poder crecer. Así que reciban de parte de su pastor un fuerte abrazo. Él ya en la tarde va, Dios mediante, a estar en casa, gracias a Dios. Fueron 8 días que él estuvo allí y bueno, y nosotros acá sirviendo al Señor. Tenemos que orar por Ceci, la esposa de Denis, Ceci Navarro, que está enfermita. Ceci, Dios te bendiga. También por Norita, que estaba con bronquitis. Dios te bendiga, Nori, que te mejores. Y por todos los hermanos que oramos siempre, que están en diferentes situaciones y problemáticas. Irene, Vero, Betty, Laura, nuestra hermana Marta. Así que no se olvide de ser generoso en la oración.
porque la oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Y felices de que nuestras hermanas, el Señor las haya guardado en el quirófano. Bueno, porque uno va y no sabe, ¿no? Si no es el Señor que nos guarda, abrácelas, la rodillita, ¿no? Y salúdense con la paz del Señor. Dios mediante, siguen las reuniones. El día miércoles, oración en este lugar, 19 horas. Jueves, 20 horas, la reunión, culto público. Y el próximo domingo a las 10 de la mañana. Señor les bendiga.